gracias hermano en la alabanza. Quiero pedir su atención. Yo voy a compartirles un mensaje que es un poquito, no sé si decir complicado, pero vamos a buscar las palabras para que podamos hacernos entender. Entonces, leímos Gálatas, y voy a pedirle que mantenga su Biblia abierta, y Gálatas 4, vamos a ver nuevamente Gálatas capítulo 5 que leímos en antes, Gálatas capítulo 5, donde dice el apóstol Pablo que escribe y da una recomendación que dice que debemos andar ¿en qué? En el Espíritu, y no debemos satisfacer los deseos de la carne. Entonces, siguiendo lo del viernes, el viernes les compartía algunos pasajes que hablaban de, uno de ellos fue Nicodemo, donde Nicodemo se le acerca a Jesús de noche, y entonces el Señor le habla a Nicodemo de la necesidad de nacer de nuevo. Y entonces Nicodemo no entiende, conocía la ley, conocía el Torá de en ese momento que representaba el Antiguo Testamento, pero no conocía a Jesús. Y Jesús le dice: es necesario que tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua y del Espíritu, ¿no? Y el Señor le dice en Juan 3:6, porque lo que es nacido de la carne es, pero lo que nació del Espíritu, Espíritu es. Y le decía que cuando nosotros venimos al Señor, nuestro espíritu recobra vida, ¿ven? Es despertado, porque el Espíritu que está en nosotros es el que se comunica y se enlaza con el Espíritu de Dios. Por eso el que adora al Padre debe de hacerlo en espíritu y en qué, y en verdad, porque tales adoradores buscan al Padre. Ahora, el apóstol Pablo nos dice que usted y yo debemos andar ¿en qué? En el Espíritu, y no satisfacer los deseos de la carne. Ahora, andar en el Espíritu suena como muy estratosfera, ¿no? Pareciera que sonara como muy más allá, pero no. El andar en el Espíritu tiene que ver con que usted y yo buscamos agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Entonces, por eso dice Romanos: ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu de Dios. Entonces, cuando usted y yo venimos al Señor, ya nuestra alma queda neutralizada y queda bajo el mando del Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu de Dios es que viene a controlarnos. Nuestro espíritu controla nuestra alma, y como consecuente entonces nuestro cuerpo hace lo que el Espíritu dice. Ahora, es importante que usted y yo como cristianos andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de esta carne, porque dice que hay una lucha entre el Espíritu y la carne, y estos se oponen entre sí. Y el que agrada a Dios, entonces dice la Biblia que no va a vivir conforme a sus deseos, sino conforme a la voluntad de Dios. Pero leímos en 2 de Corintios capítulo 4 versículos 16 a 18, el apóstol Pablo está hablando del cuerpo y está diciendo: no obstante, yo sé que este cuerpo físico que tenemos se va desgastando día con día, y producto del pecado y todo eso, el cuerpo físico cada vez más se va desgastando, nos sentimos más cansados, y al pasar de los años ya la fuerza no es la misma. Ya usted no tiene la misma fuerza que tenía cuando tenía 20 años o cuando tenía 12 años, porque se va desgastando este cuerpo físico. Pero con el hombre interior pasa lo contrario. El hombre interior se va cada vez ¿qué? Fortaleciendo. ¿Por qué? Porque hay algo muy interesante aquí. Esta carne, por el pecado, está puesta para perecer, no es eterna, pero el hombre interior es eterno.
Gloria a Dios. El hombre interior es eterno. Entonces, el hombre interior, ese espíritu que Dios puso en el hombre cuando sopló y le dio aliento de vida, entonces ese espíritu es eterno. Y por eso ese espíritu es el que tiene relación o se comunica con Dios, porque usted y yo, en nuestro espíritu, estamos para ser eternos, como Dios es eterno. Entonces, como ese hombre interior está puesto no para morir, sino el hombre interior está para vivir eternamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vengo al Señor, automáticamente ese espíritu que estaba allí dormido o muerto recobra vida, pero vida en abundancia, vida en eterna. Entonces, recuerde, la carne y el espíritu están luchando. La carne o el cuerpo físico se va desgastando, porque esta carne está puesta, mi amado hermano, para morir en esa tierra. Pero el hombre interior es eterno. Y como es eterno, entre más busco y busco de Dios, el hombre interior se va fortaleciendo. Se va fortaleciendo. ¿Por qué? Porque el hombre interior es lo que Dios ha puesto en nosotros para hacernos eternos. Y por eso el apóstol Pablo entendió eso. Ahora, quiero que vayamos a 2 de Corintios capítulo 5. Mire, esto es tremendamente interesante y que usted lo pueda comprender. Por eso es que usted y yo necesitamos, por eso, mi amado hermano, entender que nuestra vida es más que carnal, es espiritual. Amén. 2 de Corintios capítulo 5. Dice la Biblia, el apóstol Pablo explicando y hablando sobre el cuerpo físico y esa vida espiritual, dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciera, hablando del cuerpo, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos, eterna en los cielos. O sea, está hablando ahí del cuerpo. Ese cuerpo se va a deshacer. Dice la Biblia que la voluntad de Dios es que todos los hombres mueran, y este cuerpo que fue hecho del polvo va a volver al polvo. Amén. Va a volver, se va a deshacer. Pero recuerde, ¿qué pasa con el hombre interior? El hombre interior no se va desgastando, se va fortaleciendo cada día más en el Señor. Entonces, cada vez que estoy pegado del Señor, ese cuerpo, ese hombre interior se va fortaleciendo. Ahora, dice el apóstol Pablo en el versículo 2: y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Ahora me llama la atención eso que el apóstol Pablo busca explicarnos. Recuerde, cuando habla de este tabernáculo, está hablando del cuerpo físico. Y entonces el apóstol Pablo está diciendo aquí: nosotros estamos gimiendo y deseamos ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Mi pregunta es: cuando el hombre y la mujer estaban en el huerto del Edén, ¿cómo estaban? ¿Cómo estaba el hombre y la mujer en el huerto del Edén? Para Dios no estaban desnudos. Porque si estuvieran desnudos para Dios, cuando ellos pecan, entonces es que están desnudos delante de Dios. Porque Dios descendía de tiempo en tiempo al huerto del Edén y conversaba con el hombre, y todo estaba bien. Cuando el hombre peca, el vestido que Dios le había puesto se quitó, y entonces dice la Biblia, y estaban desnudos. Ahora la pregunta es:
¿Cuál era el vestido que tenían Adán y Eva? Entonces el apóstol Pablo dice aquí: y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos. O sea, Pablo dice: yo quiero ser hallado vestido por Dios, no como Adán y Eva, que fueron hallados desnudos. Pero ¿por qué fueron hallados desnudos? Porque estaban en pecado. Y el pecado hizo que el vestido que Dios le había puesto se quitara. Ahora seguimos leyendo. Dice: porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados. O sea, el apóstol Pablo vuelve y dice: yo ruego, oro, porque no quiero ser desnudado. Y dice: sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido. ¿Por qué? Por la vida. Ahora, volvamos a 2 de Corintios capítulo 4, versículo 17. 4:17 dice, hablando de la tribulación, dice el apóstol Pablo: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo está diciendo: todo lo que estamos pasando, los azotes en el cuerpo y todo lo que tiene que ver con la tribulación va a pasar, pero cada vez que paso todo esto, recuerden que los ataques contra el apóstol Pablo fueron muchos contra su cuerpo. Entonces por eso Pablo dice: si esto se deshiciere, hay una morada celestial. Pero repito, ¿cuál era ese vestido que el hombre tenía antes de pecar? Y Pablo dice aquí: son temporales todo esto, pero cada vez sobre mi vida hay un eterno y excelente peso de gloria. Se va desgastando este cuerpo porque el pecado lo hizo desgastarse, pero Pablo dice: cada vez hay un peso de gloria. Amado hermano, el ser humano, el vestido que tenía antes de no pecar, era la gloria de Dios que estaba sobre su vida. Y la gloria de Dios se perdió, porque el pecado sabe, y cuando habla de desnudez, habla de pecado. El pecado hace que la gloria de Dios se apartara del ser humano. La gloria de Dios estaba revistiendo al ser humano. Mire, esa gloria que trae protección. Cuando Job el Satanás va delante de Dios, y entonces, y Dios le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, hombre temeroso, hombre apartado del mal? Y entonces el diablo reconoce y dice: lo que pasa es que lo tienes rodeado, está rodeado y yo no lo puedo tocar, no puedo hacer nada contra él. Entonces, ¿sabe? Dios le dice: tócalo pues, quítale lo que tiene. Job le quitó todo, el diablo, le quitó todo a Job. Y luego entonces viene nuevamente y Dios le dice: pero no has visto, le quitaste todo, no tiene nada y sigue fiel. Entonces ella le dice: toca tu cuerpo. Y entonces Dios le da permiso a Satanás y le dice: toca el cuerpo. Y viene y lo llena de llaga. Pero sabe, hay una sola cosa que no podía tocar el diablo, y era el Espíritu de Dios que estaba sobre Job. Era lo único que no podía tocar. Porque sabe, la gloria de Dios está sobre aquellos que buscan guardarse en santidad delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es esa gloria que los demonios reconocen. Por eso hay brujos y hechiceros que saben cuando están frente, hay